Para entender la España de 1970 no hay que mirar a los palacios ni a los grandes despachos oficiales, hay que mirar a los andamios. Si uno pudiera sobrevolar las periferias de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia en aquel año, vería un paisaje de grúas infinitas, de esqueletos de hormigón que crecían sobre el barro y de miles de camiones Pegaso cargados de ladrillos. 1970 fue el año en el que el país terminó de mudarse del campo a la ciudad. Los barrios no eran solo lugares donde vivir, eran los laboratorios donde se estaba inventando una nueva clase media. Era la España de las ciudades dormitorio, de los polígonos con nombres de santos o de flores, donde el olor a pintura fresca se mezclaba con el polvo de las obras y la esperanza de una vida que, por fin, dejaba atrás las sombras de la posguerra. El barrio de 1970 era, ante todo, un ecosistema de aluvión. La gente no era de allí, pero allí estaba todo el mundo. El acento de la calle era una mezcla vibrante de andaluz, extremeño, gallego y castellano. Las familias llegaban con sus maletas de cartón y sus ahorros de años para meterse en pisos de 60 metros cuadrados que les parecían palacios porque tenían algo que en el pueblo era un lujo: un cuarto de baño con agua corriente y una terraza, aunque fuera pequeña, para asomarse al futuro. Lo que hacía único a este paisaje era la sensación de estrenar el mundo. Todo estaba por hacer. Las calles a menudo no estaban asfaltadas y, cuando llovía, los vecinos tenían que cruzar barrizales con las zapatillas en la mano para no ensuciar el portal. Pero esa precariedad no desanimaba, era el precio de la modernidad. La vida en el barrio comenzaba muy temprano, con un sonido que hoy ha desaparecido, el de las persianas metálicas de los locales comerciales subiendo al unísono. 1970 fue el año del despegue definitivo del comercio de proximidad. No había grandes superficies, así que el barrio se abastecía a sí mismo. Estaba la lechería donde aún se vendía leche en botellas de vidrio con tapón de aluminio, la mercería llena de cajones infinitos de hilos y botones, y, por supuesto, la tienda de ultramarinos donde se anotaba en la cuenta cuando el dinero no llegaba a fin de mes. El tendero era el confesor, el banquero y el centro de noticias del barrio. Sabía quién esperaba un hijo, quién había encontrado trabajo en la fábrica y quién tenía a un pariente enfermo. Esa red humana era lo que evitaba que la mole de cemento se convirtiera en un lugar frío e impersonal. Si el salón era el centro de la casa, la cocina era el centro de operaciones de la mujer. En 1970, la cocina de gas butano, con esa bombona naranja que el repartidor subía al hombro por las escaleras gritando su mercancía, fue la gran revolución. Cocinar ya no era una tortura de carbón y hollín. Aparecieron los primeros electrodomésticos que empezaban a democratizarse: la batidora de brazo, la cafetera de rosca y, para los más afortunados, la lavadora automática que evitaba tener que bajar al lavadero municipal o frotar en la pila. Sin embargo, la mentalidad seguía siendo la de la austeridad. Se aprovechaba todo. Las sobras del cocido eran las croquetas del día siguiente, y el pan sobrante se convertía en torrijas o migas. No existía el concepto de desperdicio. La escasez del pasado estaba demasiado cerca como para permitirse el lujo de tirar nada. El salón de 1970 tenía un altar absoluto: el televisor. Ya no era ese aparato extraño que solo tenía el rico del pueblo, ahora presidía el mueble bar de madera oscura. La televisión era el pegamento social. Solo había 2 canales y la programación se seguía con una devoción casi religiosa. El programa de variedades, los concursos como 1, 2, 3 y los partidos de fútbol paralizaban el barrio. Los miércoles de Copa de Europa, el silencio en la calle era total, roto solo por un grito unánime que salía de todas las ventanas abiertas cuando se metía un gol. Lo que veías en la tele era lo que comentabas al día siguiente en la cola del pan o en la oficina. Era una cultura compartida, sin nichos ni algoritmos, que unificaba los gustos de una nación que estaba descubriendo el ocio de masas. Pero si había un lugar donde se pulsaba el corazón del barrio, ese era el bar de la esquina. El bar de 1970 era un territorio masculino de serrín en el suelo, palillos y humo de tabaco rubio o negro. Era el lugar donde los hombres, tras salir de la fábrica o del taller, se tomaban la caña o el chato de vino antes de subir a cenar. Allí se hablaba de fútbol, de los precios que no paraban de subir, y en voz baja, de política. La política en el barrio de 1970 era un murmullo constante. Se empezaban a formar las primeras asociaciones de vecinos, a menudo impulsadas por curas obreros o jóvenes universitarios que bajaban a los barrios a concienciar. Se pedía asfalto, se pedían semáforos, se pedían colegios. El barrio empezaba a entender que la democracia no vendría de arriba, sino que se estaba gestando en esas asambleas clandestinas en los sótanos de las parroquias. La infancia de 1970 fue, posiblemente, la última infancia verdaderamente callejera de España. Los niños no tenían pantallas, tenían la calle.
El barrio era un inmenso patio de recreo. Se jugaba a las canicas, a la peonza, al rescate o al fútbol con una pelota de reglamento que era el tesoro del grupo. Las rodillas siempre estaban peladas y las madres gritaban desde las terrazas cuando la cena estaba lista. No había peligro de coches porque apenas había, y si los había, eran SEAT 600 o SEAT 850 que se conocían por la matrícula. El barrio era seguro porque había 1000 ojos vigilando desde las ventanas. Cualquier vecino podía regañarte si te portabas mal, y la autoridad del adulto era absoluta e incuestionable. Era una libertad vigilada por una comunidad que se sentía responsable de todos sus miembros. El coche fue la gran ambición y el gran orgullo de la familia de 1970. Tener un coche no era solo transporte, era la prueba de que habías llegado. El SEAT 124 o el Renault 8 eran los reyes del asfalto. El domingo, el ritual era sagrado: bajar a lavar el coche con el cubo y la esponja, lucirlo ante los vecinos y luego cargar a toda la familia, incluida la abuela y el perro, para ir a pasar el día al campo o al río. Esas caravanas de coches recalentados, con la vaca cargada de mesas plegables y neveras de corcho blanco llenas de Fanta y tortilla, son la imagen definitiva de la felicidad de la clase obrera de la época. Era la conquista del tiempo libre, algo que sus padres, machacados por la posguerra, nunca pudieron ni soñar. La educación en los barrios de 1970 vivía un momento de transición. Se construían institutos y colegios nacionales a toda prisa para acoger al baby boom. Las aulas estaban masificadas, con 40 o 50 niños por clase, pero había una fe ciega en que el estudio era el ascensor social. Los padres de 1970, muchos de los cuales apenas sabían leer y escribir, hacían sacrificios increíbles para que sus hijos fueran universitarios. Se compraban enciclopedias por fascículos que ocupaban el estante más visible del salón y se valoraba al maestro como una autoridad suprema. El esfuerzo era la moneda de cambio, no se regalaba nada, y el suspenso era una tragedia familiar que se vivía con vergüenza. La estética del barrio era una mezcla de modernidad y casticismo. Los jóvenes de 1970 empezaban a dejarse las patillas largas y a usar pantalones de campana, influenciados por la música que llegaba de fuera y por los grupos de rock andaluz o la rumba catalana que sonaba en los magnetófonos. Las chicas empezaban a acortar las faldas y a trabajar en oficinas y grandes almacenes, reclamando una independencia que chocaba con la mentalidad conservadora de sus padres. Fue el año en el que el destape empezó a asomar en las revistas y en el que el consumo de cosméticos se disparó. El barrio quería ser guapo, quería oler a colonia cara y quería parecerse a los protagonistas de las películas que veían en los cines de sesión continua. Sin embargo, no todo era brillo en 1970. Los barrios también sufrían las deficiencias de una planificación urbanística salvaje. Faltaban parques, faltaban centros de salud y el transporte público solía ser deficitario, con autobuses atestados que tardaban una eternidad en llegar al centro. La contaminación de las fábricas cercanas a menudo cubría las fachadas de un hollín grisáceo. Además, la sombra del régimen seguía presente en la figura del sereno, que patrullaba las calles de noche con sus llaves, y en el miedo a hablar demasiado alto sobre ciertos temas. Pero la vitalidad del barrio era más fuerte que el gris del sistema. Había una alegría ruidosa, una solidaridad de escalera donde se pedía un poco de sal a la vecina o se le dejaban las llaves de casa para que regara las plantas. La música en el barrio de 1970 era omnipresente. De las ventanas salía la voz de Camilo VI, de Nino Bravo o los ritmos de los Diablos. Pero en los tocadiscos de los más jóvenes empezaban a sonar Serrat o Cecilia, voces que hablaban de una España distinta, más poética y a veces más crítica. El tocadiscos era el centro de la fiesta en los guateques que se organizaban en los pisos los sábados por la tarde. Se apartaban los muebles, se ponían los discos de 45 revoluciones y se bailaba bajo la mirada de algún padre que fingía leer el periódico en la habitación de al lado. Eran amores de barrio, de portal y de cine de verano, marcados por una inocencia que estaba a punto de desaparecer. La religión también estaba cambiando en el barrio. La parroquia seguía siendo un centro social, pero ya no solo para el culto. Allí nacían los grupos de scouts, los equipos de fútbol juvenil y, como mencionamos antes, los primeros movimientos de protesta. Muchos curas jóvenes habían dejado la sotana por el mono de trabajo y compartían las penurias de los vecinos, convirtiendo la iglesia en un espacio de acogida y lucha social. Fue un tiempo de misas con guitarras y de sermones que hablaban más de la justicia en la tierra que del paraíso en el cielo. Al recordar los barrios de 1970, recordamos un país que estaba en mitad de un salto al vacío. Ya no era la España rural y analfabeta, pero todavía no era la España democrática y europea. Era un híbrido fascinante, ruidoso y lleno de energía.
Era el orgullo del piso en propiedad, el brillo del SEAT 600, el sabor del pollo asado de los domingos y la fe absoluta en el progreso. Lo que hacía únicos a esos barrios era su capacidad para crear comunidad en mitad del hormigón. La gente se sentía parte de algo. No eran solo números en un bloque de pisos, eran los del cuarto o los de la escalera B. Esa red de afectos fue la que permitió que millones de españoles transitaran de la dictadura a la libertad con una madurez que hoy todavía nos asombra. Los barrios de 1970 fueron los verdaderos motores del cambio, los lugares donde España aprendió a convivir, a exigir y, sobre todo, a soñar con un futuro mejor. Aquel mundo de 1970 se fue diluyendo con el tiempo. El asfalto llegó a todas las calles, los colegios se multiplicaron y los SEAT 600 fueron sustituidos por modelos más modernos. Pero la esencia de aquel tiempo, esa mezcla de esfuerzo, solidaridad y esperanza, sigue viva en la memoria de quienes estrenaron aquellos pisos y plantaron los primeros árboles en las plazas. Fue el año en que el barrio dejó de ser un sitio donde se acababa de llegar para convertirse en el hogar definitivo, en el lugar donde se echaron raíces sobre el cemento. 1970 fue el año en que España, por fin, se sintió dueña de su propia casa, aunque todavía tuviera que aprender a abrir todas las ventanas para que entrara el aire fresco de la libertad. Esa España de 1970 era también una España de mercados de abastos. El mercado era el templo del fresco. No existía el concepto de producto congelado como lo conocemos hoy, todo se compraba al día. El pescadero voceaba la mercancía recién traída del puerto, el carnicero cortaba los filetes con una destreza de cirujano y las fruteras apilaban las manzanas en pirámides perfectas. Ir al mercado era un evento social, un desfile de carritos de la compra de cuadros que chocaban entre sí mientras se intercambiaban recetas y cotilleos. Esa frescura de los alimentos se trasladaba a la mesa de los barrios, donde la comida seguía siendo el ritual sagrado que reunía a la familia. Se comía con el televisor encendido, sí, pero se hablaba de lo que había pasado en el colegio o en el taller. El trabajo en 1970 era duro, pero ofrecía una seguridad que hoy nos parece legendaria. El obrero del barrio solía entrar en una empresa con la idea de jubilarse en ella. La industria pesada, la construcción y los servicios estaban en plena expansión. Había una cultura del oficio, del trabajo bien hecho, y un orgullo de clase que se manifestaba en las celebraciones de la empresa o en los picnics organizados por los sindicatos verticales. Sin embargo, por debajo, empezaba a asomar la precariedad de los que no tenían contratos fijos, los que vivían a destajo. Esa dualidad marcaba la economía del barrio. Por un lado, la estabilidad del que ya tenía el piso pagado, por otro, la lucha del que acababa de llegar del pueblo y dormía en un sofá esperando su oportunidad. La noche en el barrio de 1970 era tranquila. A partir de las 10 de la noche, el ruido de los televisores bajaba de intensidad y las luces se iban apagando. Solo quedaba el sonido lejano de algún tren o el motor de un camión nocturno. Pero esa tranquilidad escondía una vida nocturna incipiente de salas de fiesta y discotecas de barrio con luces de colores y bolas de espejos. Allí, los jóvenes bailaban al ritmo de la música disco que empezaba a llegar, soñando con amores de fin de semana que a menudo terminaban en boda en la parroquia del barrio un par de años después. Era un ciclo de vida predecible pero reconfortante, que daba seguridad en un mundo que estaba cambiando demasiado rápido. La ropa de 1970 también contaba una historia. No existía el fast fashion. La ropa se compraba para que durara. Los domingos se sacaba el traje de bonito, ese conjunto que se guardaba con naftalina el resto de la semana. Los niños heredaban los pantalones de los hermanos mayores, con parches en las rodillas que las madres cosían con una habilidad invisible. La moda era una forma de demostrar que uno ya no era pobre, que podía permitirse una camisa de tergal o un vestido de seda sintética. Esa elegancia de barrio, a veces un poco exagerada, era una declaración de principios. Hemos dejado atrás la miseria y queremos que se no. En las plazas del barrio, los ancianos, aquellos que habían vivido la guerra y la posguerra en su plenitud, se sentaban en los bancos a ver pasar la vida. Para ellos, aquel mundo de hormigón y coches era incomprensible pero maravilloso. Ver a sus nietos correr con zapatos nuevos, sin hambre y con libros bajo el brazo, era la mayor recompensa a una vida de sufrimientos. Eran los guardianes de la memoria, los que recordaban cómo era el barrio cuando solo era campo y barro. Su presencia daba al barrio una profundidad histórica, un ancla con el pasado que recordaba a los más jóvenes de dónde venían para que no olvidaran hacia dónde iban. 1970 fue, en definitiva, el año del equilibrio perfecto entre el ayer y el mañana. Un año en el que el barrio español alcanzó su madurez, convirtiéndose en el corazón palpitante de una nación que estaba a punto de explotar de libertad.
Fue el tiempo de la convivencia, del esfuerzo compartido y de la alegría de saber que, después de mucho tiempo, España estaba construyendo algo sólido sobre lo que levantarse. Aquellos barrios de 1970, con sus bloques grises y sus gentes luminosas, son la raíz de lo que somos hoy, el lugar donde aprendimos que la mejor forma de avanzar es hacerlo juntos, paso a paso, sobre el asfalto recién puesto de nuestra propia historia. La tecnología empezaba a asomar sus orejas más allá del televisor. En 1970, algunos hogares empezaban a tener el primer tocadiscos portátil, el pick-up, que permitía llevar la música a cualquier parte. También aparecieron las primeras calculadoras electrónicas, objetos de deseo para los estudiantes de ingeniería o economía del barrio, que miraban con asombro cómo una máquina podía hacer en segundos lo que a ellos les llevaba minutos de regla de cálculo. Estos pequeños avances tecnológicos eran vistos con una mezcla de sospecha y fascinación, como heraldos de un mundo automatizado que estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la comunicación seguía siendo humana. Si querías hablar con alguien, ibas a su casa y llamabas a la puerta, o esperabas en la cabina de teléfono de la esquina con un puñado de monedas de 2 reales. La cabina telefónica era el centro de comunicación del barrio. En 1970, tener teléfono fijo en casa todavía no era universal. Había listas de espera de meses o años para conseguir una línea de la Compañía Telefónica Nacional de España. Así que la cabina de la plaza se convertía en un lugar de procesión. Allí se hacían las llamadas a los parientes del pueblo, las declaraciones de amor adolescentes y las gestiones urgentes. Hacer cola en la cabina era un ejercicio de paciencia y una oportunidad para enterarse de la vida de los demás, ya que la privacidad en una cabina de cristal era una ilusión. El sonido de las monedas cayendo por la ranura y la voz del operador eran la banda sonora de la distancia acortada en 1970. El verano en el barrio de 1970 era una experiencia sensorial única. El calor en los pisos de protección oficial podía ser sofocante, así que la vida se trasladaba a la terraza o a la calle. Las cenas a la fresca en las terrazas, con el sonido de los grillos mezclado con el de los televisores, eran el ritual nocturno. Se comía melón con jamón, ensalada de pimientos y se bebía vino con gaseosa. Los niños aprovechaban para jugar hasta tarde bajo las farolas de luz anaranjada, mientras los adultos charlaban sentados en sillas de anea sacadas al portal. Era una vida de puertas abiertas, donde el aire corría de un piso a otro y donde el concepto de soledad era prácticamente desconocido. El barrio era un organismo vivo que respiraba al unísono durante las noches calurosas de julio y agosto. La moda de baño también vivió su propia revolución en 1970. Las piscinas municipales o sindicales se convirtieron en el refugio contra el calor. Allí, las familias del barrio pasaban el día entero con la fiambrera y la bota de vino. El bikini empezaba a ser común, a pesar de las miradas reprobatorias de algunos, y los bañadores de colores chillones llenaban el agua de alegría. Era el triunfo del cuerpo, de la salud y del aire libre. España estaba perdiendo el miedo a mostrarse, a disfrutar de su propio sol y de su propia piel. Esa libertad estética en las piscinas del barrio era el preludio de la libertad política que se respiraba en el aire. La cultura del barrio en 1970 también se alimentaba de los kioscos de prensa. Los kioscos eran auténticas catedrales de papel. Allí se compraban los tebeos para los niños, Mortadelo y Filemón, El Capitán Trueno o las joyas literarias juveniles, y las revistas del corazón para las madres. Pero 1970 fue también un año de expansión para la prensa de información general y satírica. Revistas como Triunfo o La Codorniz empezaban a estirar los límites de la censura, ofreciendo una visión crítica de la realidad bajo el disfraz del humor o la cultura. Leer el periódico en el banco de la plaza era un acto de ciudadanía, una forma de estar conectado con un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo. Incluso los olores del barrio han quedado grabados en la memoria de 1970. El olor a pan recién hecho de la Tahona a las 6 de la mañana, el olor a suavizante de las coladas tendidas al sol, el olor a asfalto derretido por el calor del mediodía, y el olor a jazmín de los pequeños jardines que algunos vecinos plantaban con mimo en los huecos entre bloques. Eran olores de vida corriente, de vida digna. No había perfumes sofisticados dominando la calle, sino los aromas honestos del trabajo y de la casa limpia. Esos olores forman hoy la geografía sentimental de millones de personas que crecieron entre aquellas paredes de ladrillo visto. El deporte en el barrio de 1970 empezó a democratizarse más allá del fútbol. Aparecieron las primeras pistas polideportivas de cemento donde se empezaba a jugar al balonmano o al baloncesto. El ciclismo también era una pasión. Las vueltas ciclistas se seguían por la radio y los niños imitaban a sus ídolos con bicicletas que a menudo eran heredadas y pesadas como el plomo. El deporte no era una industria del fitness, era una forma de soltar energía y de competir con los del bloque de al lado.
Era un orgullo de pertenencia que se manifestaba en los trofeos de barrio, copas de metal barato que lucían en los escaparates de los bares como si fueran de oro puro. La llegada de las fiestas del barrio en 1970 era el momento cumbre del año. Se cortaban las calles, se ponían guirnaldas de luces y se montaba un escenario para la orquesta. Eran fiestas populares de verdad, donde todo el barrio participaba. Se organizaban carreras de sacos, concursos de dibujo y la infaltable paella gigante. Por la noche, el baile reunía a todas las generaciones bajo el cielo estrellado. Ver al abuelo bailar con la nieta y al obrero con su mujer, todos vestidos con sus mejores galas, era la imagen de la cohesión social absoluta. El barrio celebraba su propia existencia, su capacidad de haber creado algo nuevo y vibrante a partir de la nada. Al final del día, el barrio de 1970 se recogía con una sensación de deber cumplido. No era una vida perfecta, había problemas de vivienda, de salarios y de falta de libertades. Pero había una dirección clara, hacia arriba. España estaba saliendo de su largo letargo y los barrios eran los motores de ese despertar. Eran lugares de una intensidad humana difícil de encontrar hoy en día, donde la vida se vivía en la calle y los problemas se compartían. 1970 fue el año en que los barrios españoles alcanzaron su alma, convirtiéndose en el refugio y el trampolín de una nación que estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Aquella vida entre ladrillos y sueños es el cimiento de nuestra modernidad, un tiempo de esfuerzo y esperanza que sigue brillando en nuestra memoria como el neón de la cafetería de la esquina en una noche de 1970.